a ver. Bueno, buenas tardes a todos. Como siempre, un placer que compartan esta clase con nosotros. El tema de hoy es clínica de la ventilación unipulmonar. Va a ser una clase, me enfoqué en lo más sencilla posible y para llevarse los tips para conocer tanto la programación del ventilador, ¿sí? Conocer los mecanismos compensadores, entender un poco qué es lo que pasa cuando se pasa al paciente tanto en una ventilación unipulmonar como en el decúbito lateral, haciendo hincapié en las principales cosas. Y finalmente el manejo de la hipoxemia intraoperatoria, ¿sí? Vamos a ver que hay una serie de pasos a seguir para solucionar e intentar solucionar la hipoxemia, que es una de las causas más frecuentes en el intraoperatorio de tórax. Primero, para entrar un poquito en tema, como les dije, va a ser bastante simple, vamos a tocar datos muy precisos. El pulmón derecho recibe aproximadamente el 55% del gasto cardíaco, ¿sí? En decúbito supino. Y en decúbito lateral el 65%, y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué recibe más el pulmón derecho? Porque es más grande, ¿sí? Básicamente por eso. El shunt normal que hay en nuestro cuerpo, nosotros, bueno, en esta clase, aproximadamente un 3 a un 5%, ¿sí? Que se debe, bueno, no solo pulmonar, ¿sí? No, es a través de la circulación de las venas bronquiales, de la circulación de los senos coronarios principalmente, donde se hace esta mezcla de sangre. Y puede llegar hasta un 10 a 15% de shunt en decúbito lateral. Y ahora vamos a ver qué formas tenemos de paliar este porcentaje alto que nos va a llevar a hipoxemia, ¿sí? Acá en las imágenes intenté demostrar, esto es un PET de perfusión, donde la flecha está señalando un tumor, y vean que la distribución es principalmente por gravedad, ¿sí? Y por la vasoconstricción pulmonar hipóxica, que ahora vamos a ver bien qué es. Entonces, vean cómo en las zonas declives la irrigación por efecto de la gravedad y de tracción, de presión negativa por parte de la pleura, de la pleura basal, succiona, hace un efecto también succión y por mediante la gravedad irriga las zonas basales, o en decúbito, en realidad, en decúbito. Y este pulmón, como ven, este pulmón derecho, todo lo que está en rojo es una captación aumentada, ¿sí? Hay mucho flujo sanguíneo. En este pulmón derecho van a ver que hay zonas en verde porque hay poca irrigación y está funcionando el mecanismo de vasoconstricción pulmonar hipóxica, que es a través de todos los mediadores inflamatorios propios de la tumoración, va a redistribuir el flujo hacia las zonas mayor ventiladas, ¿sí? Acá también podemos ver lo mismo, ¿sí? Tumor, poca irrigación y el pulmón contralateral está recibiendo toda la irrigación para que no haya tanto shunt. La vasoconstricción pulmonar hipóxica que nombramos es uno de los mecanismos más importantes. Es un reflejo propio que tiene el organismo en el cual, ante una disminución de la concentración parcial de oxígeno a nivel del alvéolo, los capilares sensan esta falta de oxígeno y por señales parácrinas, ¿sí? Mandan hacia los capilares prealveolares, ¿sí? Antes de que la sangre llegue hacia el alvéolo, señales para que
haya vasoconstricción, ¿sí? Y disminuir el flujo hacia el alvéolo, hacia este alvéolo que no está recibiendo oxígeno. ¿Bien? Entonces, una respuesta muy importante que si no la tendríamos, si no funcionaría tampoco, porque va a haber situaciones en las que el paciente puede no tenerlas, ahora vamos a ver, o las abolimos por fármacos, y si no estaría funcionando esta vasoconstricción, tendríamos un shunt de aproximadamente 30-40%, ¿sí? Constantemente, eso es muchísima, muchísima mezcla. Eh, no sé si te quedó en claro un poquito lo que es esto. La vasoconstricción pulmonar hipóxica tiene una curva, ¿sí? Bifásica, o sea, dos fases. Una fase de inicio rápido, que comienza, ni bien se sensa la disminución de oxígeno en ese alvéolo, en ese grupo alveolar, y alcanza una meseta a los 20-30 minutos. ¿Por qué es importante esto? Porque podemos, luego de la inducción anestésica, podemos estar con un paciente que satura 97, 96, ¿sí? Buenos niveles de saturación. Y hasta ese momento en el que se establece uno de los picos de la vasoconstricción pulmonar hipóxica, podemos tener desaturación por atelectasias, por ejemplo, y en el que todavía no está instaurado en su máxima expresión este reflejo. Entonces, a medida que pasa el tiempo, puede ir desaturando hasta alcanzar los 20-30 minutos, que es la primera fase, ¿sí? Y luego hay una fase tardía, aproximadamente a los 40 minutos, se vuelve a activar, y alcanza una meseta que puede perdurar de 2 a 4 horas. Y por más que nosotros eh, retomemos, que por más que el alvéolo sense que hay oxígeno, ¿sí? Otra vez en ese alvéolo, el reflejo de la vasoconstricción queda perpetuado. Entonces, si bien no va a ser el mismo nivel de vasoconstricción, va a haber menos flujo en ese alvéolo que va a estar correctamente oxigenado, ¿sí? Se queda encendido ese reflejo por unas horas más. Y entonces tenemos dos extremos de la vasoconstricción pulmonar hipóxica, ¿sí? En los que vamos a incidir nosotros. Por un lado, la inhibición de este reflejo, que va a llevar, como dijimos, a un 30-40% de shunt y grandes hipoxemias intraoperatorias, ¿sí? Que van a llevar al paciente a la cianosis. En cambio, en el otro extremo, en la exacerbación de la vasoconstricción, por ejemplo, ante altos niveles de vasoconstrictores, vamos a provocar, por ejemplo, edema agudo de pulmón, que es una de las bases fisiológicas en lo que es el llamado mal de montaña, ¿sí? A nivel en estas personas, a nivel bipulmonar, cuando están a grandes altitudes, hay una disminución de la presión parcial de oxígeno que inevitablemente lo sensan todos los alvéolos, ¿sí? de los dos pulmones, y el reflejo se activa igualmente hacia los dos. Entonces, cuanto menor es la presión parcial de oxígeno, mayor es el efecto y el estímulo de esa vasoconstricción. Por eso, en estos pacientes se desarrolla el edema agudo de pulmón. Algunos modificadores de la vasoconstricción, no vamos a nombrar a todos, marqué con flechas rojas los, los más frecuentes, ¿sí? Pero les va a quedar la clase para que vean todos. Y por ejemplo, la acidosis metabólica es un estimulante de este reflejo. En cambio, la alcalosis respiratoria lo inhibe. Después vamos a ver que la hipercapnia, ¿sí? Es potente, nos va a ayudar en situaciones que tengamos que controlar la desaturación. Por eso se habla de
hipercapnia permisiva entre 40 y 45 milímetros de mercurio de presión arterial de dióxido de carbono para estimular la vasoconstricción pulmonar en el pulmón que está siendo operado, ¿sí? Que lo necesitamos bien atelectasiado. La hipotermia es un mecanismo inhibidor. Y en los anestésicos inhalatorios, marca 0 que no interviene, pero en realidad está descrito que con dosis terapéuticas de un CAM o menor a un CAM, no tienen efecto significativo en la vasoconstricción. Dosis mayores a una CAM sí inhiben el reflejo de la vasoconstricción. Y es una de las primeras medidas que se toma al haber desaturación, es asegurarse que la concentración alveolar mínima de los anestésicos inhalatorios sea menor a 1. Bueno, la nitroglicerina por efecto vasodilatador general. Y acá la norepinefrina, por ejemplo, en vez de, ustedes dirán, provoca vasoconstricción arterial, debería estimular más el efecto el vasoconstrictor, en realidad lo inhibe por un aumento del gasto cardíaco. ¿Sí? El gasto cardíaco, tanto en más como en menos, disminuye este reflejo. Al haber más gasto cardíaco, inevitablemente el flujo de sangre también aumenta en las zonas del pulmón que se está operando, ¿sí? El no declive, que se está operando. Al igual que la disminución del gasto cardíaco también va a incidir en el pulmón que declive, ¿sí? En el que estamos ventilando. Entonces, tanto un gasto cardíaco exacerbado como disminuido me provocan más shunt. ¿Sí? Y entre las medicaciones, una de las más frecuentes que vemos en los pacientes, casi, la verdad que en los pacientes añosos, mucha gente toma los sartán y los enalapriles, inhiben este reflejo. Cuando habla de inhibición, no habla de que es todo o nada, ¿sí? Disminuye la respuesta. Al igual que en la estimulación, no es todo o nada. Y ahora bien, llega el paciente, o previo a que llegue el paciente, tenemos que programar el respirador, ¿sí? Entonces, este cuadro me pareció bastante interesante, está sacado del Slinger, que es un libro de tórax, y vieron que usan todos parámetros de ventilación protectiva, ¿sí? Con aproximadamente 3 a 5 mililitros kilo de volumen, y ante hipoxemia o hipercapnia severa, que lo consideran mayor a 60, en realidad la hipercapnia severa, se puede subir entre 6 a 8 mililitros kilo, ¿sí? Siempre disminuyendo la frecuencia respiratoria. Con el tema del PIP, ¿sí? En pulmones normales se vio que necesitamos mayores niveles de PIP para que ese pulmón declive no colapse ante el peso del mediastino. ¿Bien? Entonces se usa, o por lo menos en la bibliografía que leí, entre 8 a 10 centímetros de agua. En EPOC, porque en EPOC cambia y tenemos que usar menores niveles, no solo en tórax, sino en cirugía general, en general. Entonces, los pacientes EPOC tienen mayor atrapamiento aéreo, o sea, ellos ya tienen una PIP intrínseca aproximadamente de 3 a 5 y hasta más también, y por eso tenemos que cuidar de no setear nosotros mucha PIP. ¿Bien? Y en los restrictivos, al no tener esa capacidad de atrapamiento, se usan también niveles de 10. Bueno, frecuencia respiratoria de 12 a 15, en hipercapnia severa
se disminuye la frecuencia. ¿Por qué se disminuye la frecuencia? Para darle tiempo a los alvéolos tardíos, ¿sí? a los alvéolos lentos que tardan en expulsar eh, el dióxido de carbono, a darles tiempo a que lo liberen. ¿Bien? Y de esa manera poder eliminar más dióxido de carbono. La FiO2 se usa la más baja posible para mantener unos niveles de saturación entre 92 y 96. Hay un poco de variación en esto, ¿no? Algunos dicen mayor a 94, 96, pero no necesariamente tenemos que, el paciente tiene que estar saturando a 97, 98 y menos 99, 100. Ya ahí estaríamos hablando de hiperoxia. A la vez que la hiperoxia, ahora vamos a ver, es uno de los mecanismos de estrés pulmonar por liberación de radicales libres, y también es un potente vasodilatador. Entonces no es lo que estaríamos queriendo para ayudar a la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Con el tema de la relación IE, más o menos lo que se plantea en la ventilación protectiva. Como siempre, la driving pressure menor a 15, una plató menor a 20 y una presión pico menor a 35. Esto es ya prácticamente universal. Bueno, como les decía, el volumen minuto para mantener un dióxido de carbono entre 40 y 60. Y el modo ventilatorio acá dice modo presión control, pero eh, no hay diferencia, se vio que no hay diferencia entre presión control y presión volumen, y volumen control, perdón, y esto queda más a criterio de cada anestesiólogo de la forma en que lo usa. Entonces, llega el paciente, lo conectamos. ¿Cómo lo vamos a preoxigenar? ¿Sí? Se preoxigena, se vio que se tomaron 3 formas de preoxigenar a un paciente, dependiendo de la atelectasia que luego que vamos a necesitar o que va a necesitar el cirujano para poder trabajar en el campo. Entonces, se preoxigenó con aire y oxígeno, con oxígeno solo y con una mezcla de nitrógeno-oxígeno. Las mezclas de nitrógeno-oxígeno no se usan principalmente por el riesgo de ruptura de bullas y porque no está disponible en todos lados. Y entonces nos quedamos con la preoxigenación o la denitrogenación con oxígeno al 100% para permitir una atelectasia mayor, ¿sí? Por reabsorción, cuando hay solo oxígeno a nivel alveolar, este se va a ir reabsorbiendo y se va a ir colapsando los alvéolos que necesito para que se colapse bien rápido, que el cirujano pueda empezar a operar. Y le dejamos FiO2 elevadas para evitar desaturación. Como decíamos, se notaron y se vieron cambios histológicos compatibles con injuria pulmonar aguda por estrés oxidativo, por dejar al paciente ventilando con FiO al 100% o FiOs altas durante toda la cirugía. Y va a tener una repercusión también mucho mayor en el síndrome de isquemia repercusión a FiO2 alta. Bien, preoxigenamos al paciente, lo intubamos, vemos que hay una intubación correcta, ¿sí? ¿Y ahora qué pasa? Las atelectasias, ¿sí? Ya está súper estudiado que entre los 5 a 10 minutos posteriores a la inducción anestésica se producen atelectasias. En la imagen de la izquierda vamos a ver una tomografía de tórax previo a la inducción y en la imagen de la derecha vamos a ver, donde señalan las flechas, atelectasias que acá son leves, pero que con el correr del tiempo, los minutos, las horas, si no tomamos ningún recaudo, va a haber atelectasias mayores y sobre todo cuando
pongamos todo este peso sobre uno de los pulmones. Las atelectasias, como dijimos, pueden ser por absorción del gas alveolar, por compresión de todo el parénquima o por alteración del surfactante pulmonar. También está asociado a injuria pulmonar. En el posoperatorio, las atelectasias están asociadas a fugas aéreas, a falla ventricular derecha e infecciones. Y cuando nosotros después vamos a ver cómo cuando reclutamos al paciente mejora los niveles de presión arterial de oxígeno, la compliance y el espacio. Un dato, el 90% de los pacientes, ¿sí?, que nosotros le hacemos la inducción, tienen atelectasia. ¿Sí? ¿Y cuánto? Aproximadamente un 6%. Solamente en los primeros minutos de la inducción anestésica. Así que es un dato a tener en cuenta que 9 de cada 10 pacientes tienen atelectasia. Muchas veces no es significativo, pero en pacientes que ese 6% se transforma en un 15% y no tienen mucho margen de seguridad, mucho margen de error o de compensación para poder paliar ese 15% restante. ¿Sí? Entonces, lo preoxigené, ya hice la inducción, supongo que tengo atelectasia, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un reclutamiento alveolar. Acá hay un video de microscopía, ¿sí?, de ventilación alveolar. Van a ver que con una PIP de 5 y una PIP de 0 que ahí empieza. ¿Sí? Estos son los alveolos que se cierran todos completamente, fíjense, y con PIP de 5 quedan parcialmente abiertos. ¿Qué pasa con que se cierren totalmente y se vuelvan a abrir, se cierren totalmente y se vuelvan a abrir, versus que queden parcialmente abiertos? Se vio que hay una lesión por cizallamiento, ¿sí?, que significa que la repetición cíclica de apertura y de cierre genera lesiones en las paredes alveolares. Entonces, ahora vamos a hablar de cuándo realizamos el reclutamiento alveolar, cómo se recluta el pulmón sano en unipulmonar. Bueno, este es uno de los cuadros o de las citas que hace el libro sobre algunos artículos, los más relevantes que consideró este autor, donde hacen reclutamientos alveolares en cirugías de tórax y sobre todo en ventilación unipulmonar. ¿Sí? Van a ver que ahora le voy a citar los artículos. ¿Sí? Tussman estudió mucho, hay un artículo de Garuti, y básicamente todos hablan el mismo idioma. ¿Sí? ¿De qué hablan estas personas en estos artículos? Por ejemplo, en el artículo de reclutamiento alveolar de Tussman, hace hincapié en la inducción anestésica, que luego de la inducción se haga un reclutamiento en bipulmonar. ¿Sí? Y finalizada la cirugía para reexpandir el pulmón operado. Y ahora vamos a ver por qué hace hincapié en esto, y lo hacen también los demás autores. También se vio que el reclutamiento escalonado lento disminuye los niveles de mediadores inflamatorios que se producen en el pulmón versus las maniobras de reclutamiento manual con bolsa. ¿Sí? Que también la expansión abrupta de esos alvéolos genera lesión. ¿Cuánta presión? Máximo 40 centímetros de agua para lograr la apertura. Es el valor que ellos vieron que se produce la apertura alveolar. Y con 20 centímetros de PIP para evitar la lesión por fuerza de rozamiento.
Por lo mismo que había hablado comparando con la microscopía, que se cierre totalmente y se abra totalmente, con esos 20 de PIB logro que no se cierre tanto y que parta de un nivel más inflado, el alvéolo, hacia los 40 centímetros de agua, ¿sí? Para evitar estas fuerzas de rozamiento que van a lesionar la pared. Y reclutan, esto después lo vamos a discutir, pero se recluta el pulmón de Clive, ¿sí? En ventilación unipulmonar, sí. Sí, todos estos trabajos mostraron muchísimas mejorías cuando reclutaban al paciente en unipulmonar. Cada uno tendrá sus formas, pero lo que sí estaba estandarizado que es luego de la inducción y luego de la vuelta a la ventilación bipulmonar. Estos son algunos de los trabajos para que los puedan buscar, ¿sí? Que son pro reclutamiento. Y un poquito para tener en cuenta de lo que estábamos hablando, ¿qué factores son los que producen lesión pulmonar? Uno, inevitablemente el trauma quirúrgico. En la zona quirúrgica van produciendo lesión y mediadores inflamatorios, la isquemia reperfusión por clampeo de vasos y el posterior desclampeo, estrés oxidativo, por ejemplo, por los radicales libres que produce la hiperoxia, la, la lesión pulmonar aguda, el BILI, por el aumento de las presiones alveolares y estas fuerzas de rozamiento que habíamos hablado. La hipoxia local también, o sea, por atelectasia genera inflamación. El balance positivo de fluidos, eso siempre produce lesión en cualquier tejido por disminución o por aumento de la distancia entre los capilares y las células y la disminución de la difusión de oxígeno. Y como les había comentado, la reexpansión rápida pulmonar luego de finalizar la ventilación monopulmonar, ¿sí? Y ahora vamos a hablar sobre la desaturación en el intraoperatorio. Voy a cortar acá porque se está por terminar. Mismo link y seguimos que quedan poquitas diapositivas.